Bien, Sí. eh, estamos, estamos de nuevo acá, como decíamos, con una invitada especial para todos nosotros, nuestros amigos de Anestesia y más. Esta noche ha sido un tanto ajetreada, pero aquí estamos. Vamos a iniciar esta noche una primera parte, porque esto va a ser como una serie de televisión en lo que tiene que ver con el tema que vamos a abordar con la doctora Raiza Esther Portorreal. Eh, el- este, este tema es, como le conversaba la doctora, bastante interesante y muy importante que la población sepa y conozca todo lo concerniente al impacto de la parte económica en el ejercicio de esta profesión. Esa es una parte. Y que la doctora Portorreal nos hizo el honor de venir a nosotros, a Anestesia y más, para conversar con todos ustedes, nuestros radios escuchas de Cabina 34 Radio y de Cabina 34 Radio en Tunín. Esta transmisión será expuesta en nuestro canal de YouTube como Anestesia y más. La doctora Raiza Portorreal es egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y tiene un máster en Economía de Salud y Farmacoeconomía, especialista en Seguridad Social y Políticas Públicas, especialista en programas de medicina preventiva por ciclo vital, gerontología. La doctora Portorreal nos hace el honor de conversar con nosotros este lindo tema. Me encanta lo que tiene que ver con la farmacoeconomía y todo lo derivado de lo que es la farmacología. Es una de las partes que más me gusta de la anestesia, la parte de molecular y biológica del fármaco, que nos dice mucho del comportamiento es como el usted conocer lo que va a ser el fármaco, al conocer su parte molecular y biológica y el comportamiento agradable y desagradable de este fármaco. Buenas noches, doctora Portorreal. Buenas noches. Así es, muy buenas noches, doctora Stephanie. Muchísimas gracias a todo el equipo de Anestesia y más y de Cabina 34 Radio por invitarnos, a la doctora Ángela también que me hizo la invitación, ¿verdad? Así mismo. Particularmente. Parte de Este, nuestro, parte de nuestro staff y que como anestesiólogo que somos, está resolviendo unas situaciones en el quirófano así de es. servicio. Eso es lo que nos toca en estos tiempos de pandemia. Y entrando en tema directamente, doctora, ¿cuál es el impacto de la gestión económica en el ejercicio de esta profesión tan hermosa que nos ama, nos apasiona como es no solo la salud o la medicina en general, sino ya más bien lo que es la anestesiología? Sí, gracias, doctora, de verdad. Y vamos a ir introduciendo un poquito el tema, dando algunas pinceladas generales y ya en otra sesión iremos desglosando todos los puntos que toca el tema del impacto que tiene que ver la economía de la salud desde la anestesiología. Me gustó muchísimo incluso la invitación porque yo digo que el anestesiólogo es uno de los médicos que nunca el paciente ve. Tú lo ves simplemente durante el proceso de la cirugía, antes, el durante, tú no ves qué hace ese recurso humano tan importante dentro de un proceso quirúrgico porque tú estás evidentemente dormido, ¿verdad? Dentro del Dormido. proceso. Y cuando ves el proceso ya, cuando despiertas en un postquirúrgico, tú siempre estás ahí básicamente con el médico de cabecera, generalmente el cirujano, en nuestro país y en otros países del mundo se endiosa ciertas especialidades y muchas veces se deja de lado un poco el papel fundamental que tiene el anestesiólogo dentro de este contexto. Quiero Así hablarles un es. poquito sobre el tema de economía de la salud. Es una
rama dentro de la economía de servicios que trabaja básicamente con el manejo de los recursos, recursos económicos, recursos materiales, que no económicos, pero que impactan en todo lo que es la gestión del servicio de salud y permite hacer estimaciones con relación a la organización de ese servicio. ¿Por qué es importante desde el punto de vista de la anestesiología? Porque hoy en día tenemos desafíos a nivel de lo que son los servicios de salud, doctora. Muchas veces el paciente descuida lo que es una adecuada evaluación preanestésica, la famosa consulta preanestésica, y generalmente el paciente no es tan receptivo y te preguntan, ¿tengo que pagar por ese servicio? Sin saber y sin entender que muchas veces de esa evaluación preanestésica depende un resultado favorable de ese procedimiento quirúrgico que a usted le van a hacer. Incluso uno de los puntos que hemos tocado en otros espacios es que el servicio del anestesiólogo como tal, para hacer esa evaluación, como usted decía, desde el punto de vista de la receptividad a un fármaco, que muchas veces el paciente se entera en el mismo proceso en sí de que tiene algún componente alergénico por el tema de ciertos medicamentos y tú a veces no lo sabes porque tú ese levantamiento de todos esos antecedentes de ese paciente lo hace generalmente en una consulta preanestésica o en una evaluación preanestésica que a veces se da minutos antes del mismo procedimiento en sí mismo. Entonces, eso ha ido limitando como el campo de acción de la responsabilidad que tiene el anestesiólogo como tal en el proceso y del papel preponderante que tiene en cada uno de los procesos de vida del individuo y los procesos de salud en lo que nosotros estamos inmersos. Toca mucho también ver hoy en día, por ejemplo, el uso y el sobreabuso que se hace de los fármacos. El tema de Bastante. que el paciente a veces ni siquiera sabe reconocer una reacción adversa a un medicamento, porque estamos acostumbrados que ese medicamento tú te lo tomas, te da un dolor de estómago, una acidez, y tú dices, eso es normal, es un efecto secundario del medicamento. Entonces, el impacto económico de la anestesiología hoy en día es fundamental para el desenlace positivo o negativo de cualquier intervención quirúrgica. Dicho sea de paso, hay países, doctora, donde ya la consulta del anestesiólogo no solamente se limita al procedimiento en sí mismo, sino que tú, aunque sea una vez al año, tienes que ir donde un anestesiólogo para que te haga una evaluación completa de Exacto. todos los medicamentos que tú consumes, todas las interacciones farmacológicas que pueden tener esos medicamentos a nivel de otras sustancias que tú ingieres, brebajes, los famosos té y todo ese tipo de Sí. cosas, porque ante un procedimiento quirúrgico que necesites, no importa que sea una cirugía menor, estas cosas pueden ser de impacto y pueden incluso poner en riesgo la vida del paciente y evidentemente encarecer el costo del servicio de salud. Otro elemento importante, doctora, que estamos viendo hoy en día, que es una motivación que siempre trato de hacer en todos los espacios que uno puede con los anestesiólogos. El anestesiólogo hoy en día tiene que dejar de verse simplemente dentro de un espacio de una sala de quirófano. ¿A qué me refiero? Hoy en día ustedes saben que hay pacientes sufriendo de dolor crónico. En nuestro país, por ejemplo, ese es un servicio que todavía nos hace falta desarrollar unidades para manejo del dolor. Pasa mucho con pacientes terminales, con pacientes que sufren de patologías que le llevan a tener un dolor crónico y muchas veces ese manejo que se trabaja a través de los cuidados paliativos, ese médico paliativista que puede estar en ese acompañamiento de ese paciente con un cáncer en estadio terminal, debe ser acompañado de la mano de un profesional de la anestesiología. Eso no se, eso se desconoce totalmente. La parte, me gustó bastante la parte del abordaje anual a donde un anestesiólogo hacen quizás un cierto bullying en el que dicen que son los dioses del Olimpo, pero no es así. Sí, Realmente somos como nosotros seríamos el carro donde se deposita para hacer este recorrido farmacológico y que conocemos de sobremanera cómo sería la biodisponibilidad del fármaco, todo, los efectos adversos, cómo se comportaría este fármaco por un peso molecular X y muchísimas cosas que pasaríamos la noche completa sí es. conversando. Pero esta parte
de este impacto económico que usted nos comenta, ¿cómo está nuestro país? Porque nosotros como sociedad estamos bien fundamentados, pero nos hace falta ese valor de agregarle una energía a que se dé a conocer todas esas cosas que actualmente están en el aire prácticamente. Sí, mira, hay algo importante, doctora, que pasa mucho. Como le decía, al ser la anestesiología una especialidad que se ve como parte complementaria al proceso de la cirugía en sí misma, hace falta definir, por ejemplo, una cartera de servicios a través de la Sociedad de Anestesiología que separe un poco lo que es específicamente el rol del anestesiólogo antes de un procedimiento, durante y después. Ese Exacto. acompañamiento necesariamente debe de darse. No solamente eso, hay muchos procedimientos ambulatorios, que ustedes lo saben, las endoscopías, por ejemplo, procedimientos que hace el odontólogo, donde tú tienes un profesional de la salud que sí tiene conocimientos generales sobre el manejo de los anestésicos, pero eso que usted acaba de mencionar, el mecanismo de bioequivalencia, biodisponibilidad, por donde se excretan las diferentes vías, no es de manejo tan profundo de esos otros profesionales de la salud. Si nosotros Exacto. hiciéramos levantamiento de datos, posiblemente en una investigación encontráramos casos de personas que han hecho reacciones no favorables, anestesias que se han colocado de manera ambulatoria. Y la gente dice, no, son 2 cc que yo te voy a poner, te voy a dar un toquecito para hacerte una endoscopía, por decirle algo, pero el riesgo que un paciente corre poniéndose en manos a veces de un profesional no capacitado, donde no hay presencia de un anestesiólogo, donde muchas veces si tú tienes que entubar a ese paciente, ¿cómo lo vas a manejar? Puede poner en riesgo, como dije, la vida del paciente. La anestesia en nuestro país, en otros países de la región, la gente le quita y le resta la importancia que tiene. Entonces, por eso usted ve que cualquier profesional de salud, de cualquier área, te da una anestesia en un consultorio, vamos a hacerte un procedimiento, te voy a quitar una verruguita. Yo vi un caso de una persona que fue en un consultorio de un dermatólogo, cosmetólogo, y le pusieron una anestesia local para llevarle un lunarcito, pues resulta que ese lunar era un melanoma. Ya ustedes Wow. se pueden imaginar todo lo que pasó después de ahí. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que comenzar a ver hoy en día. Los riesgos en la parte financiera, doctora. Si usted me preguntara a mí, ¿qué es importante? Como dije, hacer un listado de cuáles son las intervenciones fuera de quirófano, donde el rol del anestesiólogo puede ser importante para la calidad de los servicios de salud. Esa consulta, como dije, preanestésica, no necesariamente debe de estar sujeta a que me voy a hacer un procedimiento. Exactamente. El Creo paciente lo mismo. tiene que pasar por una evaluación de un anestesiólogo, que es un facultativo, como usted dice, que maneja todo lo que es farmacodinámica y farmacocinética, las dos bases moleculares sobre las que nosotros nos hemos formado todos con relación Todos. al tema de fármaco. El tema aquí, como usted decía, es que ustedes manejan todo lo que es metabolismo, excreción, disponibilidad del fármaco, cosas que otros profesionales por las áreas donde verdad uno se desenvuelve no ve de manera profunda. Entonces eso sería interesante, poder definir esos servicios que pueden apoyar de manera complementaria servicios que se dan de manera ambulatoria, como dijo, una extracción dentaria, procedimiento ambulatorio en dermatología, en el área de ginecología, que también hay muchos procedimientos que llevan anestesia local y se ponen de manera muy simple, entendiendo que no tiene un riesgo. Eso es interesantísimo poderlo hacer y puede ayudar incluso a definir una cartera de servicios como sociedad, donde hay otros países que han conseguido esa conquista de que esos servicios sean reconocidos por el módulo Reconocidos. de salud y evidentemente se le pone a eso un precio como corresponde. Eso es Exacto. importante. Yo creo que el anestesiólogo no es empleado de la parte quirúrgica, no es empleado de ese personal, es parte del personal que va a trabajar con Claro. un paciente y eso con eso conlleva separar cada quien con su porcentaje. Como diríamos, cada quien con sus responsabilidades. Claro. Usted va a operar con un cirujano X, bueno, yo no tengo por qué compartir mi porcentaje
financiero con usted. No, eso se claro, maneja aparte, debe manejarse aparte. Es mi consideración personal y no de lo que va a ganar el otro, yo tener un porcentaje. Creo claro. que nuestra sociedad se ha empoderado mucho en ese sentido. Vamos tratando de encaminar el carril de esta cabalgata bastante difícil, pero yo creo que debemos de dejar de lado de ser empleados del cirujano, no. Usted es el anestesiólogo, aparte de cada quien en su área, con el mayor respeto que Claro, todos claro. se merecen, pero la parte anestesióloga de los anestesiólogos, la labor es primordial, es que usted no hace un procedimiento quirúrgico o no debe hacer un procedimiento quirúrgico ni ambulatorio usted administrar algún fármaco, porque si la población y nuestros radios escuchas saben, la primera mortalidad en anestesiología que las bibliográficas tienen fue una anestesia ambulatoria a una persona para una extracción de una uña y es algo sencillo. Claro, Quizás los dispositivos y la anestesia no fue la correcta, pero fue fuera de un quirófano. claro. Entonces, al César lo del César, esa parte es totalmente indiscutible. En cuanto, doctora, ese tópico es bastante amplio. Sí. Nosotros desde ya le hacemos la invitación para otro programa, para coordinar con el grupo completo de anestesiólogos de anestesia y más para conversar y las opiniones y las preguntas y todas las dudas que puedan tener nuestros amigos anestesiólogos que nos siguen. ¿Cuál es la gestión de impacto económico desde el abordaje anestesiológico ya sabiendo lo que ya no ha comunicado? ¿Qué otras cosas más? Mira, ¿Qué? una de las cosas, y les felicito por lo que están haciendo, yo pienso que lo primero es reconocer que, como tú dices, y disculpa que te tutee, Stephanie, doctora, Sí, sí, que tenemos que organizarnos. Las diferentes sociedades médicas y la de anestesiología igual. Cuando el anestesiólogo se ve fuera de quirófano, Stephanie, que es el punto donde yo siempre trato de que pensemos diferente, ¿qué hace el anestesiólogo? El exacto. paciente no conoce cuál es la labor del anestesiólogo fuera del quirófano como tal. Entonces, le estamos hablando de que si la sociedad de anestesiología como tal comienza a identificar cuáles son todos esos servicios en una lista de chequeo que yo puedo dar a la población como tal, sí, es viable que un anestesiólogo tenga su consultorio, por lo que hemos Claro, estado conversando. La cantidad de procedimientos ambulatorios que se hacen a nivel mundial, donde la mayoría de los países ya de primer mundo han ido migrando de centros asistenciales a centros de medicina ambulatoria, donde el paciente dure lo menos posible dentro del centro para evitar cualquier infección asociada a atenciones en salud, ustedes lo saben. exacto. Entonces, de cara a eso, es importantísimo que el anestesiólogo se vea más que, como tú dices, como un auxiliar dentro del proceso, Exacto, como un protagonista dentro de su proceso, con una así es. cartera de servicios definida como sociedad para los servicios que se deben de dar. Y de una vez ahí tú separas lo que es la anestesiología, por ejemplo, procedimental, pediátrica, la anestesiología general, por ejemplo, el tema de la asistencia, como dije, para manejo del dolor, que muchos anestesiólogos que conozco son paliativistas también. Ese es un derecho. A la gente hay que Claro, explicarle eso. Tener cáncer, por ejemplo, en estadio terminal no es sinónimo de dolor. ¿Y quién es el no, facultativo que tiene que orientar ese protocolo? ¿Cómo es que te van a medicar? Debe ser un anestesiólogo. un Entonces, anestesiólogo. esa lista de servicios, doctora, es importante que ustedes como sociedad la vayan definiendo. Yo tuve oportunidad de hace unos años de trabajar en un hospital pediátrico, de ahí conozco algunos pediatras que son anestesiólogos, ¿verdad? Y Sí, daba gusto yo escucharlo cuando ellos me hablaban, ¿por qué la mascarilla tiene que ser pediátrica? Que hay algunos anestésicos de esos que son gases que me decían, doctora, es que eso tiene olor porque los niños, me explicaban toda una serie de cosas, doctora, que cuando tú desconoces el proceso como tal, tú quisieras que... Sí, los pacientes pediátricos en República Dominicana se merecen eso. Y yo estoy muy segura que si esos servicios se hacen en una lista
con una adecuada justificación, con esos protocolos que existen en esos países, ustedes como sociedad, como grupo, como gremio, van a tener ese listado de servicios que perfectamente van a poder llevar a una mesa y hasta presentar propuestas de ahorro para los diferentes servicios de salud que existen, los seguros, etcétera, que muchas veces, como dije, impactan el gasto médico por un mal manejo de una anestesia que a veces no se tomaron las previsiones del lugar y se dieron de manera indiscriminada, vamos a decirle así, en un ambiente no adecuado. Porque el hecho de que te den una anestesia en un consultorio no quiere decir que sea el mejor lugar para hacerlo. Y más si tú no cuentas con la destreza. Si ese paciente te hace una crisis, una reacción anafiláctica, ¿cómo la vas a manejar? Entonces, hay muchos servicios que a veces por desconocimiento dentro del mismo sistema, el anestesiólogo deja de percibir esos recursos. Yo pienso que ya es hora de organizar eso y levantar como esa voz cantante, sin crear Sí, ruido. Es simplemente exacto, sentarse en la mesa y sentarse. presentar los temas. Así mismo es. Es un tema muy picante, doctora, Sí, podría sí. decir así, muy picante, lleno de muchas aristas y de mucha controversia, de intereses y quizás de opiniones de todos, Sí, porque claro. como personas opinamos un poquito diferente. ¿Qué consideraciones tiene usted acerca de los retos de lo que respecta a la anestesiología en estos tiempos de COVID? Nuestra covidianidad. Sí, bueno, es un término que lo hemos acuñado. Yo pienso que uno de los retos principales que ahora mismo tiene la anestesiología tiene que ver precisamente con ese temor que se ha manejado, obviamente, en todos los países, al momento de que la gente se vaya a hacer los procedimientos de cirugía electiva versus los procedimientos, ¿verdad?, que son propios de una emergencia. De una emergencia. Sí, entonces en ese sentido es importante, incluso que como sociedad de anestesiología o como grupo independiente y demás, se puedan definir, por ejemplo, cuáles son las medidas de bioseguridad que debe de tener tanto como protección el personal de anestesiología que está bastante expuesto, como las medidas que se pueden poner en práctica con relación al manejo de ese paciente. Eso es importante, hoy en día más que nunca. Okay. Me decía alguien del área también de anestesiología, Raiza, que tú no sabes todo lo que yo tengo que hacer, el cuidado que tengo que tener por encima del cuidado que me provee el centro donde laboro, porque realmente es un personal que está prácticamente 3 veces más en riesgo tal vez que otros profesionales, al igual que el cirujano y todo el personal que está como parte de ese equipo integrado en un quirófano. Pero eso es muy Así. importante, precisamente por los procedimientos que trabaja el anestesiólogo como tal. Entonces, hoy en día con relación al COVID hay que seguir hablando de medidas de bioseguridad para el servicio de anestesiología. Eso es fundamental, si es con niños, como dije, como si es con adultos. Y eso lo que implica. Lo que implica, exacto. La población de anestesiólogos está bastante expuesta. Sí, Todo el personal, pero claro. realmente uno como maneja ya lo que es la vía aérea y que aunque sea una anestesia regional puede convertirse en una anestesia general en el caso de los pacientes de emergencia o electivos relativos. Nosotros como gremio y como especialistas hay que hacer esto. Se ha venido realizando, se ha hecho muchos webinars donde ellos comentan todo lo concerniente a la bioseguridad del anestesiólogo, pero yo creo que se puede hacer más. Claro. Se debe exigir más a los centros, no nosotros, sino ya sería los centros para la protección de su personal. Hay centros donde se hace un estudio epidemiológico y la población quirúrgica está prácticamente todas contaminadas Sí. por la falta de bioseguridad o el uso de indumentaria no correcta en el momento preciso y ya todos debemos ver los procedimientos quirúrgicos como que el paciente todos tienen COVID. Es así, Hay que verlo doctora. así.
De hecho, te ha dado un dato interesante, que es lo que está pasando, y son de las discusiones que se tienen hoy en día en todos los espacios. La responsabilidad de cubrir al personal y a todo el recurso humano que labora en un centro, ya sea público y privado, es del centro. ¿Por qué? Porque el Exacto, profesional de la salud es empleado, colaborador de ese centro. Claro, exacto. aún así, si usted quiere cubrirse adicional a esos insumos que le proporcionan, usted está en todo su derecho de hacerlo. Algo interesante es que en este tema de manejo de COVID, doctor, es importantísimo para el recurso humano de anestesiología, de esas áreas que manejan tanto nivel de estrés, manejar también el tema de la salud emocional, ¿verdad? Y mental del anestesiólogo. Mental. Alguien me decía hace unos días, doctora, que usted no sabe la cantidad de casos que ya nosotros hemos perdido en quirófano y dando asistencia al personal de cuidados intensivos, donde a veces también ustedes son requeridos. Y eso es importante, porque a veces lo contamos, bueno, es una muerte más, pero a veces es una muerte que pudo ser evitable, cómo lo maneja el personal. Entonces esas cosas, como dije, hacen falta visibilizarla más. ¿Cuál es el desgaste, el nivel de desgaste emocional que puede tener un anestesiólogo ahora mismo frente a las situaciones que se están dando, donde como usted dice, para nosotros debe de ser ya, esto se va a quedar como la norma, medidas de bioseguridad igual como si fueran pacientes de VIH, que uno se cuida con todos. Esto va a haber que Exacto. manejarlo así. Entonces, en ese sentido, bajo las condiciones de estrés, que se están manejando en los centros, cómo se cuida la salud mental y emocional del anestesiólogo. Cuando entro a una cirugía que puede durar 12 horas, después me toca cambio de turno y resulta que tengo que entrar a otro procedimiento, como me decía alguien hace unos días. Eso cómo Exacto. lo manejamos. Si no tengo dónde asearme en el centro para luego irme a mi casa. Este tipo de cosas tenemos también que como grupo poder apoyar que la información llegue a todos los profesionales de la salud en este sentido, porque evidentemente todas las áreas, como uno dice, tienen que producir. El Exacto. anestesiólogo tiene que producir para su familia, igual el cirujano y las demás áreas, pero tenemos que hacerlo con criterio y sabiendo algo importante que yo siempre menciono, doctora Núñez, el valor que usted tiene en el mercado. Exactamente. El anestesiólogo tiene que conocer el valor que tiene en el mercado, no como un Es elemento secundario, sino como un coactor dentro del sistema. exactamente. Como yo le decía, doctora, ese tema es candente Sí, porque la mayoría venimos realizando en este programa es para eso, para que la sí, parte de lo que es el anestesiólogo joven se deje de lado lo que es lo que lamentablemente muchos no quieren escuchar, el alquiler. Nosotros somos especialistas, claro. nosotros somos personas que estudiamos y que no podemos devengar un 25% que corresponde al dueño de la plaza para que usted entonces toque el 3% y usted fue que hizo el procedimiento. Entonces, si continuamos metiéndonos un poquito más profundo, sería prácticamente nada, que no nos da ni para siquiera la primera consulta al abogado de qué fue lo que pasó ahí. No, no se puede ni pagar con eso. Creo que la sociedad viene manejando esa situación, ellos han hecho cartas, se han Sí, movido, no se han quedado inertes, pero creo que en relación a lo que es el COVID, se debe despertar, hacer llamados de atención en las diferentes plataformas radiales, periódicos, noticias. Nosotros manejamos vía aérea. claro. No quiere decir que no nos vayamos a contaminar en la casa, pero la protección principal del anestesiólogo debe de ser dada por el centro, Claro, no a medias, por completo, porque realmente uno hace la labor de salvar esa vida, pero si el centro te dispone de todo el equipo que protocolarmente se está estableciendo, sería un poquito mejor. así es. Y entonces, yo diría que eso es un componente también, un factor que se aborda al componente emocional, la impotencia, y Sí. eso deja mucho que decir.
Yo creo que, doctora, nosotros llegamos a la parte final de este tema de hoy. No quiere decir que no volvamos. Entonces, en la próxima transmisión de Anestesia y Más, en nuestras transmisiones especiales, la vamos a comprometer para Claro, que sí, hagamos ese conversatorio y si es posible podamos invitar a alguien de la sociedad y nos claro, converse acerca de qué ellos están haciendo. Es un poquito difícil, pero yo sé que lo vamos a lograr. Ellos están en la mejor disposición, pero es interesante que toda la población sepa que el anestesiólogo es el encargado del quirófano. claro. El anestesiólogo es quien dirige el barco, como dice el himno de todos nosotros. Es quien dirige el barco en alta mar. Y que no somos dioses del Olimpo ni somos héroes. Somos seres humanos que aprendimos básicamente el arte de dar anestesia y que hemos sido formados por personas que tienen una larga trayectoria en todos los hospitales. Hay magníficos anestesiólogos, Es cierto. somos un buen grupo, casi todos nos conocemos de una manera u otra, pero nos hace falta empoderarnos, darnos ese valor, darle importancia a esos jóvenes anestesiólogos que venimos surgiendo Claro. y que eh, pueden dar lo mejor de ellos. Esa parte ahí de lo que tiene que ver con la continuidad al paciente luego de una anestesia anualmente, me gustó muchísimo. Claro, ¿Por qué? Porque somos un país donde el vecino es médico, sí, te da la sugerencia de un analgésico o muchas veces hasta medicamentos delicados. sí, sí, Y el abordaje anestesiólogo de ese paciente ya varía totalmente. sí, no, Eh, es así. Y a veces, mira, el tema es tan fuerte, doctora, que por ejemplo, yo como especialista en farmacoeconomía, el hecho de tú no saber todo el antecedente de consumo de fármacos que ha tenido ese paciente en los últimos 6 meses, eso te predispone la reacción que tiene ese paciente, ese organismo, en una anestesia que tú das. Y muchas veces tú no sabes qué es lo que ha sucedido. Cuando tú ves, resulta que ese señor se toma todos los días un acetaminofén, por decirle algo de 500 miligramos, pero tú no sabes el impacto que ese acetaminofén en el tiempo va haciendo en el hígado de esa exacto, persona. Y la gente vive muy ajena a ese tema. muy Entonces tú ajena. tienes la complicación que el paciente hizo un cuadro, por ejemplo, de alteración a nivel vascular, que tuve un caso así, lo manejamos donde yo laboraba, y eso es complicación tras complicación. Al final ese paciente terminó ingresado en una sala de intensivo, más gasto para el seguro, más gasto para el mismo paciente y su familia. Y tú como médico dices, pero ¿qué falló? Entonces, esos Exacto. antecedentes tenemos que levantarlo y al paciente hay que concientizarlo. Usted lo ha dicho, aquí la gente por cualquier dolor se automedica, de todo. La gente va, hacen sus combinaciones de neurotropa con Ay, analgésicos, es una sí, cosa eso es terrible. excelente. La famosa bomba. Bomba. O sea, entonces eso, por la misma cultura como es el dominicano y somos, ¿verdad? Es un tema que hay que tocar. Y como dije, muchas complicaciones en el postquirúrgico tienen que ver con esos antecedentes que no hemos levantado. Por eso yo soy muy pro, esa consulta preanestésica no necesariamente tiene que ser porque me van a hacer un procedimiento quirúrgico. Exactamente. A la gente hay Pienso que lo mismo. comenzar a inducirla hacia ese camino. Esas anestesias ambulatorias, no que yo te la doy, no importa, porque yo te voy a hacer la endoscopía. No, 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 el gastro no está para eso. Si usted hace una reacción adversa ahí dentro o hace un shock anafiláctico, posiblemente ese gastro no es que lo va a entubar a usted Exacto. rápidamente, ni va a No, revertir ese cuadro. y puede ser un shock anafiláctico inclusive al gel que colocan el tubo para que baje Sí, suave. sí, Porque sí, hemos visto personas que han sido atópicas o son sí, sí, alérgicas hasta el gas anestésico. Y comienza un sangrado sí. y uno no sabe de dónde viene y es por el inhalatorio que hizo una reacción. ¿Y cómo se sabe? No se va a Exactamente, saber sí. nunca. Entonces, hay muchos casos. Yo conocí un caso también, por ejemplo, de una paciente que ella en una, le hicieron un legrado
por aborto, ¿verdad? Entonces la paciente no cogió la anestesia, inmediatamente comenzaron a pasarle la alegra, la señora estaba llorando, hubo que anestesiarle, darle un bloqueo en pleno quirófano. Todavía peor, la señora despierta y después que le hacen el procedimiento, doctora, hizo un sangrado masivo. Cuando mandaron investigar factores de coagulación, tiempo de protombina, todo estaba alterado. La Wow. señora se recuperó, la mandaron donde un hematólogo. El caso es que el hematólogo dice, no, pero es que esto no es normal. Investigaron, tuvieron que hacerle estudio genético. Había una alteración en uno de los genes de la coagulación. La paciente no lo sabía. No lo Además sabía. de que tenía otro componente, esa persona todos los días, porque sufría como de migraña, ella se tomaba un acetaminofén de 500 miligramos, a veces se tomaba un dextroprofeno, normal. Exacto. Normal. Sí, Entonces, eso y esas repercusiones se desconocen. se desconoce. Muchas veces ocurren casos lamentables y es porque no hay un récord farmacológico. Exactamente. Me gustaría así ponerlo así, un récord farmacológico, comportamiento farmacológico de X persona y eso le da mucha luz al que Claro. vaya a dar una anestesia. Pero nada, nosotros llegamos, doctora, lamentablemente este día a la parte final de nuestro programa. Invitamos a todos nuestros compañeros anestesiólogos que cuando vean el flyer de la doctora Portorreal entren masivamente a esta transmisión. Es un tema, me encanta, me fascina la parte farmacológica y el impacto que tiene sobre nosotros los anestesiólogos y los pacientes, Sí. porque como decía anteriormente, al César lo del César. Un médico general no puede estar indicando gotas para el oído, eso le toca a nuestros hermanos otorrinos, porque ellos saben cuál le corresponde por el área, la anatomía, un sinnúmero de situaciones. Pero también nosotros como anestesiólogos debemos saber en qué momento ese otorrino prescribió una gota para el oído Claro. y en qué momento, qué dosis ya no sabe qué tiempo para cuando le vaya a dar una anestesia, pero eso va a estar en el récord farmacológico de ese paciente. Y Así muchas es. cosas interesantes que vamos a conversar en otra entrega de su programa Anestesia y más. Doctora, no me voy a despedir. Vamos a decir un hasta otra entrega, porque Perfecto. este episodio de lo que es el impacto farmacológico y farmacodinámico de la parte anestésica y de todo lo que es el área de la salud, vamos a abordar en otra transmisión especial. Muchísimas gracias, perdón la espera, Claro, no pero el importa. tiempo de Dios es perfecto. Así es, gracias a Nosotros, ustedes. nosotros a todos nuestros radios escuchas, nos despedimos y nos volvemos a ver en una transmisión especial el próximo domingo, Dios mediante. Ya ustedes saben, compartan el video, va a estar en nuestro canal de YouTube para que vuelvan a refrescar estas informaciones y compartirlas. Y muchísimas gracias por su sintonía a toda la diáspora dominicana y todos nuestros amigos anestesiólogos que están por ahí viéndonos. Esto es de ustedes y es para ustedes. Esto es nuestra voz para que la población dominicana sepa que el anestesiólogo tiene cara, rostro y sabe expresarse. Muy buenas noches, Dios le bendiga y doctora, muchísimas Gracias, gracias por siempre la a la atención. orden. Bye Bye. bye.